Patólogos recibimos biopsias de pelo, siempre lo vemos como un enredo y nos enredamos en su interpretación. La idea a través de esta charla pues es que vamos como desenredando eso y de una manera prácticamente que no se puede ver nada, lograr hacer algo coherente. Yo creo que eso se puede hacer, pero hay que ser muy organizado en la aproximación a las biopsias de pelo. Tal vez una de las dificultades grandes que hay es que se omiten los pasos iniciales y se meten en la parte ya más concreta de lo que es la patología. Siempre hay que saber inicialmente la parte básica. Bueno, como todos ustedes seguramente saben y me han oído, el cabello en el ser humano es algo muy curioso. Nosotros no tenemos pelo. No se ha podido saber por qué. Porque los seres humanos carecen de la cubierta pilosa, que prácticamente es una constante en los mamíferos, excepto en los mamíferos acuáticos. Y tenemos muchas particularidades también en la distribución del pelo. Creemos que la mayoría de nuestros folículos pilosos están en el cuero cabelludo y no es cierto. En la cabeza apenas está la quinta parte de los folículos pilosos y en el cuero cabelludo está apenas la 10ª parte de esos folículos, es decir, la 50ª parte de todos los folículos que tenemos están ahí. Entonces, ¿qué se hicieron el resto de los pelos? ¿Dónde los vamos a acomodar si apenas tenemos la 50ª parte en el cuero cabelludo? Uno diría que en la barba, pero no. Noten que la mayoría de los folículos pilosos están en la frente anterior, frente lateral y área preauricular. La densidad de folículos pilosos en esa área es altísima y comienza a bajar. Hay una densidad intermedia en la barba, pero ya comienza a bajar su densidad en las extremidades. Entonces, realmente la mayor densidad es ahí. Ahora, esas expensas de folículos miniaturizados, como vemos aquí, de vellos, no son folículos terminales, sino nos veríamos como Chewbacca, el de la Guerra de las Galaxias. Son folículos muy pequeños que no se ven, pero ahí están. Esta es una biopsia que me hicieron hace tiempo con un vaso celular. Ahí se puede ver mi densidad folicular en el área lateral de la frente, que es la normal. Sea como sea, estamos obsesionados con el pelo. Con ese poquito pelo que tenemos, la obsesión es enorme. Buena parte de nuestro cuidado personal lo dedicamos a eso y gastamos mucho tiempo mirándonos al espejo a ver cómo hacemos para acomodar el poquito, mucho, enredado, bueno, el pelo que tenemos. Esa obsesión por el pelo ha hecho que mucha consulta se esté viendo ahora de tricología. La gente se preocupa enormemente, particularmente las mujeres, y con razón, por la pérdida de los folículos pilosos. Entonces, usualmente no se requiere una biopsia para evaluar las enfermedades foliculares, pero a veces sí. Y cuando se requieren puede ser muy difícil interpretarlas. Ya les había adelantado por qué, pero en buena parte es
por esta fase preanalítica. La manera como se tome la biopsia es muy importante, escoger el sitio, porque va a definir lo que vea el patólogo, y la información clínica y la manera y el número de biopsias va a definir qué número de cortes va a hacer, cómo los va a hacer, cómo los va a mezclar y cómo los va a interpretar. Finalmente, cuando tenga eso, el patólogo ya puede hacer la última fase, que es la fase, digamos, de patología, es decir, que es listología, que tiene una parte que es normal, que es listología con su ciclo normal, el proceso de miniaturización, que es normal, las variaciones raciales y finalmente la patología del folículo piloso. Como les dije ahora, generalmente empezamos por el final. Pues es ahí cuando nos frustramos en la interpretación de una biopsia. Uno de los grandes problemas fue obtener biopsias adecuadas, escoger un sitio representativo para tomar la biopsia. Hay guías clínicas de sitios en los cuales se ve inflamación, descamación, etcétera, supuración o no, o enrojamiento, o zonas periféricas o centrales de alopecias cicatriciales. Sin embargo, esto, en mi experiencia, estaba plagado de muchas dificultades. Había un gran problema con esto, y digo que hace unos años, casi las 2/3 partes o hasta más de las biopsias que recibíamos, perdón, la mitad o las 2/3 partes de las biopsias que recibíamos no eran representativas. Entonces la frustración era muy grande en los clínicos y muy grande en los patólogos. Entonces nadie quería ni tomar biopsias ni ver biopsias. Esto realmente era un hecho. Ahora, el dermatoscopio fue un elemento importantísimo, un instrumento no invasor, simple, rápido, bonito, barato, supremamente eficiente, y hizo que en realidad no se requirieran biopsias de pelo. Ya muchos pacientes se evalúan con el dermatoscopio y la biopsia de pelo no se toma, se reserva para otras opciones. Sin embargo, cuando se requiere una biopsia de pelo, es indispensable utilizar el dermatoscopio. ¿Por qué? Porque eso mejoró espectacularmente el rendimiento de estas biopsias, lo que el patólogo puede decir, y la representatividad. En este momento, creo que es raro que nosotros saquemos una biopsia como no representativa. Es realmente raro, y pienso que en esa rareza algunas veces la falla es nuestra. Puede haber alguna confusión en el procesamiento y la procesamos mal. Entonces la biopsia se vuelve no representativa, pero es raro, eso ya es raro con el La biopsia guiada con el dermatoscopio permite ver ya en detalle las áreas que ustedes conocen, que denotan actividad en las distintas enfermedades del pelo. Les dije, da mucha mejor opción de estudio. Fuera de eso, es que la biopsia con dermatoscopio nos permite ver una visión que estamos cogiendo cada vez más los patólogos, que no es esta que tenemos aquí, que es el corte vertical, sino el corte horizontal. Ustedes lo que ven desde arriba, los patólogos lo vemos desde abajo. Entonces, hay una muy buena correlación entre lo que se ve en la dermatoscopia, la miniaturización, los folículos pilosos terminales, etcétera, con lo que estamos viendo en la histología. Para los dermatólogos que les gusta la parte de patología es bastante agradable ver eso, y también para los que nos gusta la parte clínica, ver cómo se correlaciona eso. Hay muchos hallazgos de dermatoscopia. Esto es un resumen bastante incompleto, hecho pues como para patólogos que no son constantemente avesados en la dermatoscopia, pero que permite tener una idea de los distintos hallazgos en las alopecias cicatriciales y no cicatriciales. Después de que tenemos la biopsia o las biopsias, sigue qué tipo de corte usar. Vamos a usar cortes verticales, transversales, ambos, mixtos, ambos, etc. Tradicionalmente, aconsejamos hacer una biopsia con un punch de 4 milímetros.
siguiendo en algo la dirección del pelo. Ahora, no hay que acostarlo mucho porque la biopsia se daña, sobre todo en zona occipital, pero sí inclinar el dermatoscopio, el cilindro para hacer la biopsia de unos 15 grados. Y con eso obtenemos una visión mejor de la biopsia debe llegar hasta la grasa subcutánea. Recuerden que los folículos pilosos llegan ahí, entonces necesitamos una buena recuperación. ¿Cuántas biopsias tomar? Yo diría que 2. Después, ya uno con muy buena experiencia y con muy buenos dermatólogos y tricólogos, puede uno reducir a 1 en casos selectos. Pero en general tomar 2, sobre todo para las entidades más frecuentes. ¿Cuáles son las entidades más frecuentes? Alopecia androgénica y el telógeno. Se toman de diferentes sitios, una de un área afectada y otra de un área sana, para comparar. Entonces, si uno va a comparar, debe hacer cortes horizontales iguales. También las 2 biopsias las puede utilizar, las puede tomar de sitios diferentes o del mismo sitio. Por ejemplo, en alopecias cicatriciales, si quiere ver una imagen complementaria, pues hago un corte vertical, hago un corte horizontal y complemento las 2 visiones, ¿sí? Pero no estoy comparando. Comparar es hacer el mismo corte de una zona enferma a una zona afectada. Hago énfasis en eso porque ahí se cometen muchos errores. El otro gran avance, bueno, que fue antes de la dermatoscopia, fueron los cortes horizontales que Eddington hizo sistemáticamente en el 84, el artículo original de él. Realmente él no fue el primero que utilizó esos cortes tienen más de 100 años. Pero fue el primero que los utilizó sistemáticamente para el estudio y el diagnóstico de este tipo de alopecias. Son muy buenos de hacer, permiten tener cortes seriados de lo que se observa en un solo punch y pueden tener ciertas dificultades al principio, pero en general son fáciles. Aquí esta mancha roja es una mancha que le ponemos al técnico para que sepa que tiene que cortar por ese lado. Generalmente el lado es por donde está la línea blanca. El corte vertical, no lo abandonemos, es muy bueno, es excelente para las alopecias cicatriciales. Puede ser difícil para un patólogo o un dermatopatólogo no muy avesado en tricología ver un lupus discoide en un corte transversal. Pero es muy fácil ver un lupus discoide en un corte transversal. No tienen en un corte, perdón, en un corte vertical. No tienen ningún problema, podemos ver todos los hallazgos que hay ahí, tanto en la dermis como en la dermis. Y estos cortes verticales son particularmente útiles en las enfermedades que nos afectan la piel dérmica, el discoide, la psoriasis, la dermatosis erosiva del cuero cabelludo, etc. Hay técnicas que se pueden, o hay artículos que han tratado de juntar las 2 técnicas, es decir, corte horizontal y un corte vertical en la parte superior, o cortar una parte así y otra parte transversal. Yo personalmente no prefiero eso, no me ha dado muy buen resultado. Y algunas de las consultas que a veces recibimos intentando hacer diagnósticos porque se utilizaron ese tipo de cortes no son muy buenos. Yo soy más conservador en eso, o horizontal, o vertical, o ambos, pero en points separados. Como en este caso, si tenemos 2 points, por ejemplo, de una tricotilomanía o de una alopecia cicatricial, pues qué mejor que ver, en este caso de la tricotilomanía, los cilindros pigmentados en el corte vertical y velos en el corte horizontal. Entonces se complementan muy bien. Es un poco enredado eso y conduce a dificultades. Yo pienso que esta imagen es muy importante que se la lleven. Es siempre cuando hacer cortes horizontales.
siempre. Alopecia androgénica de fluido telógeno y algunos tipos raros que pueden ser difíciles de diagnosticar de alopecia areata crónica incógnita, en los cuales sí es mejor ver el corte transversal porque ahí vamos a jugar es con conteos de telógeno y conteos de miniaturización, que si los hacemos en cortes verticales es prácticamente imposible. ¿Y cuándo hacer cortes verticales? En las demás circunstancias que usted quiera. Yo personalmente prefiero mucho hacer cortes horizontales en muchas de esas entidades, pero me doy cuenta que para los residentes y para los patólogos es mucho más fácil ver una foliculitis de Calvans en un corte vertical. Igualmente una alopecia psoriática. El componente epidérmico es muy importante. La dermatosis erosiva del cuero cabelludo puede ser difícil de ver en un corte transversal, porque la afectación es muy superficial. La foliculitis disecante también, ver la pústula en la epidermis puede no salir muy bien representada en un corte transversal y en general en cualquier tipo de alopecia. Muy bien. Recomiendo utilizar en los bloques de parafina, cuando se haga el corte, este material que ablanda la queratina dura. Puse ahí todos esos, nosotros utilizamos este PET, que es el que tenemos más en Colombia. El técnico lo unta y lo deja aproximadamente unos 15-20 minutos en la superficie del bloque después de haber desbastado y después hace los cortes del pelo. Eso que hace que podamos ver los tallos pilosos. Normalmente en las piezas del pelo no vemos casi tallos pilosos porque la cuchilla los arranca. Es una queratina muy dura, es como si fuera uña. Entonces, si queremos verlo y tener unos cortes bonitos, pueden utilizar. Muy bien, entonces ya habiendo hecho eso, entremos en histología. Miren todo lo que hemos tenido que hablar antes de entrar propiamente en histología. ¿Sí? Folículo piloso normal. Vamos a ver cosas muy rápidas porque esto es muy profundo y lo demoraríamos muchísimo. Entonces, el folículo piloso normal terminal tiene dos segmentos, uno superior, otro inferior, que están divididos por la zona de inserción del músculo erector del pelo. Esas zonas tienen su morfología especial. La región infundibular es muy parecida a la epidermis. La región del istmo está tapizada por una queratina triquilemal roja muy intensa. Y la región por debajo del músculo erector del pelo tiene una zona supravulvar y otra zona vulvar. La zona supravulvar es la que vemos generalmente en los folículos pilosos. Es una zona muy quieta con una vaina radicular externa e interna. Y la zona vulvar, eso es la zona de melanización y es la zona de generación del pelo. Entonces tiene núcleos, la vaina radicular interna y en el tallo piloso tiene muchos gránulos de tricoidalina. Eso es importante grabárselo y verlo en los cortes para uno poder saber a qué altura está en los cortes transversales. ¿Sí? Eso tiene su gran importancia. No olviden que esta zona de la inserción del músculo erector del pelo es una zona muy importante de evaluar en las alopecias cicatriciales. El infiltrado inflamatorio se va a hacer ahí, la supuración se va a hacer ahí prácticamente en todas las alopecias cicatriciales, solamente hay una que no. Entonces siempre es una zona que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí lo vemos en la clínica de una foliculitis de Calvans y cómo el infiltrado es aquí y fusiona los folículos pilosos y da lugar al pelo en muñeca tan característica. Bueno, otro aspecto normal es los vellos los folículos terminales y los vellos y o miniaturización. Primero que todo vamos a ver los folículos terminales. Un folículo terminal es un vello, es un pelo largo, insertado en la grasa subcutánea, con un tallo piloso
bien visible, pigmentado. Y para efectos histológicos, su diámetro es mucho mayor que el de la vaina radicular interna. Esto en general fue lo que definió Huntington, pero en la práctica nosotros nunca medimos eso. Nunca medimos que mida más de 0.006 milímetros. Pero aquí se ve claramente su tamaño, su pigmentación en relación con la vaina radicular interna, y podemos decir con confianza que eso es un folículo piloso terminal. Cortes transversales. Vemos folículos grandes, algunos con tallos. Este utilizamos el BIT. Fíjense el tamaño de los tallos, son muy grandes en relación con la vaina radicular interna. Algunos tienen núcleos y gránulos de tricoidalina, porque están en la zona vulvar, como este. Y estos tres, si son más arriba, en la zona supravulvar, que ya no se les ven núcleos y no tienen gránulos de tricoidalina. Va de folículos pilosos terminales, pero aquí ya vemos cómo se mezclan en las unidades foliculares con folículos pilosos miniaturizados, ¿sí? Miren la diferencia entre estos y estos dos. Estos dos están en proceso de miniaturización, es decir, se están volviendo pequeños. Y aquí hay un folículo entelógeno. Entonces, un folículo miniaturizado o vello, que son distintos. Eso es distinto. Porque un vello es un folículo que siempre ha sido un vello. Siempre, desde chiquito. Y un folículo miniaturizado es un folículo terminal que se vuelve chiquito, generalmente por efecto de los estrógenos. Pero en patología folicular, el término se usa indistinto y no lo separamos. Entonces, cuando estamos hablando de vellos, es igual que folículos miniaturizados, y cuando estamos hablando de folículos miniaturizados, es igual que vellos. No los vamos a separar. Es muy difícil diferenciarlos en los cortes histológicos. Se requieren cortes seriados, es muy fastidioso. Entonces, siempre los contamos y los juntamos. Entonces, son folículos pilosos cortos que se insertan generalmente en la dermis superficial. El tallo es delgado, generalmente no es muy pigmentado, carece de mucho pigmento, y su diámetro es igual o menor que el de la vaina radicular interna. ¿Sí? Eso es un vello o un folículo piloso miniaturizado. Aquí los vemos en un comparativo, terminales miniaturizados. ¿Sí? En este caso, con una tinción de azul de toluidina, que no es necesaria, pero si uno quiere inicialmente ver bien la vaina radicular interna, la puede usar porque la tiene de un azul muy bonito. Pero con hematocilina ocina, que es la de arriba, se ve perfectamente. Comparativo. Al lado izquierdo, una biopsia de control de un paciente con alopecia androgénica en la zona occipital. Recuerden que en la zona occipital no está afectada por la alopecia androgénica. Entonces, los folículos pilosos son terminales, se ven prácticamente todos. Hay apenas, aquí vemos uno que otro miniaturizado, ¿sí? Estos chiquitos. Pero todos son, es decir, es un control normal. Este paciente es normal en su zona occipital, pero en su zona afectada por la alopecia androgénica, en este caso, en la zona frontoparietal, vemos que no hay folículos pilosos terminales. Uno pudiera decir en una visión rápida, es que aquí no hay folículos. No, folículos sí hay, lo que pasa es que no se ven. Son muy pequeñitos, entonces no se alcanzan a ver adecuadamente, ¿sí? No se alcanzan a ver adecuadamente, pero con un mayor aumento ya sí los empezamos a ver. Hay muchos, hay bastantes. Pues sí hay folículos, como les decía, es que se volvieron pequeños. Dejemos la miniaturización y los vellos y pasemos al ciclo del pelo, que es otra cosa normal. Normalmente el pelo del ser humano cicla aproximadamente 100 folículos pilosos diariamente. Están en telógeno y caen. En el ser humano no hay un ciclo como en los animales de muda,
que periódicamente cada 3 o 4 meses el perro le llena a uno la casa de pelos. No, uno llena la almohada de pelos todos los días, pero en pequeña cantidad. Pues los folículos pilosos terminales en crecimiento se llaman enanágeno, son la mayoría de los folículos y tienen una duración muy larga, hasta 7 años. Catágeno es la fase de involución aguda, es una fase de apoptosis, con muerte celular e involución del folículo. Muy poquitos folículos se ven en catágeno en una biopsia, 0 a 1%, y dura muy poquito también, 2 a 3 semanas. Y telógeno ya es la fase en la cual el folículo está dormido. Ya pasó por catágeno. Generalmente es entre el 0 o 20%, ahora vamos a ver esa cifra en detalle, y puede durar 100 días. Es variable, es bastante variable. Su aspecto histológico, aquí lo podemos ver, el folículo terminal enanágeno es como los que hemos visto ahora en enanágeno terminales. El catágeno es un folículo que se ve rojo internamente porque pierde la vaina radicular interna y queratina de modo trifilemal y se ve mucha apoptosis. Y el telógeno es muy parecido al catágeno, tanto en corte transversal como vertical. Si le hacemos el corte por aquí arriba, lo vamos a ver de esta manera. Perdón, Marcela, ¿me hablaste? Sí, hay una pregunta para interrumpirte de Gabriel Casas. ¿Es Perfecto, mejor, todas las preguntas son bienvenidas en cualquier momento. sí, es mejor procesar primero el cilindro entero y cortarlo una vez embebido en parafina? Su experiencia, si mejora mucho o no tanto la calidad final de los cortes. Sí, una pregunta bien importante. Nosotros hemos intentado de todo. Empezamos cortando los cilindros en fresco. Después los dejamos en parafina porque es más fácil cortarlos porque se ponen duros. Pues para el técnico es más fácil cortarlos. Y finalmente lo que hacemos ahora es que sí, los dejamos en parafina, pero no los cortamos. Empezamos desde la grasa cutánea y vamos cortando sistemáticamente. Nos hemos dado cuenta que eso nos da mucho mejor resultado, nos permite ver una de las zonas más importantes de las biopsias de cuero cabelludo en corte transversal, que es la grasa subcutánea. Uno viendo la grasa subcutánea sabe qué va a pasar también, en la mayoría de los casos. En los primeros cortes uno dice, aquí hay un fenómeno que me está quitando mucho folículo piloso de esto o esto, lo correlaciona uno con la clínica y casi siempre llega al diagnóstico. Entonces, la opción que dice Gabriel es muy buena, pero la otra opción que nosotros hacemos es sencillamente lo dejamos en la parafina y lo ponemos con la epidermis contra el fondo y el técnico empieza a cortar desde la grasa subcutánea. Pueden utilizar cualquiera, las que les dé mejor resultado. En esto de pelos uno ensayar cosas y ver uno con qué se acostumbra más. Ya después uno va experimentando y va encontrando cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Un comentario de Elizabeth Ball. ¿El telógeno parece una estrella de mar o como una amiba con pseudópodos en los cortes transversales? Sí, el telógeno parece un asterisco. Parece un asterisco, una estrella de mar, parece un marcianito de esos del Atari. Bueno, le hemos hecho muchas comparaciones. Es la unidad germinativa telógeno, ¿sí? Es esta. Es esta que estamos viendo aquí, ahora la vamos a ver con más detalle. La ve uno cuando corta la parte de abajo del telógeno, ¿sí? Y si corta más abajo, va a haber una estela folicular. Igualmente sucede en el catágeno. E igualmente sucede si el folículo se miniaturiza. Ahora también vamos a ver eso en más detalle. Entonces, folículos pilosos terminales en enanágeno ya los vimos. No tienen ningún problema. Algunos supravulvares, otros vulvares, de núcleos y gránulos de queratodialina. Le echamos B, después vemos muchos tallos pilosos, todos muy grandes en relación con la vaina radicular. Duración del enanágeno en las diferentes áreas del cuerpo es muy distinto.
Yamile, te voy a interrumpir porque va en relación a la diapositiva que tenías. Era, ¿a qué se le llama nanógeno? O Vamos a verlo más adelante cuando hablemos de alopecia areata, ¿sí? Es un cambio patológico. En el ciclo de pelo se han definido como otras partes, ¿sí? Pero no las quise mencionar para no hacer muy denso esto. Pero nanógeno es muy importante, ¿sí? Las otras partes son quenógeno, pues, y otro, pero nanógeno es muy importante en alopecia areata, entonces lo voy a reservar para hacerle énfasis ahí, ¿sí? Muy bien, duración del anágeno. Dura mucho en cuero cabelludo. Nadie sabe por qué. Somos el mamífero que más duración tenemos del anágeno y que en consecuencia podemos tener un pelo más largo. En el resto del sitio, los anágenos realmente duran poco y por eso nosotros nos tenemos que afeitar. Bueno, la gente ya se afeita todo, pero normalmente no nos teníamos que afeitar otras zonas del cuerpo, solamente la cara y motilarnos el pelo. Pero en otras partes del cuerpo los folículos pilosos no van a alcanzar una gran longitud, pues aún en la axila o en la zona genital. Muy bien. La tasa de crecimiento del pelo es otra cosa distinta a la duración del anágeno y varía según las zonas. En el cuero cabelludo, que es lo que nos importa, pues es menos de medio milímetro al día. Pues eso hace que a veces, y los dermatólogos lo saben, el resultado de los tratamientos demore. ¿Sí? El paciente no se va a ver nada hasta que han pasado. Bueno. Anágeno. ¿Sí? Este es el anágeno. El pelo que nosotros le vemos a la gente es el anágeno. Es el pelo largo, pigmentado, abundante. Nosotros no vemos los vellos. Los vellos están aquí. ¿Sí? Si tuviera este pelo aquí, pues sería otra cosa. Pues es importante también que lo tengamos en cuenta. Catágeno, fase de involución, mucha apoptosis, queratinización triquilemal de la vaina radicular externa, se pierde la interna. La interna depende del bulbo y se pierde. Pues sería así el corte transversal, el corte longitudinal y el corte transversal. Como catágeno y telógeno, el uno es consecuencia del otro, entonces generalmente los contamos juntos. Cuando hacemos conteos, es catágeno, telógeno. No nos ponemos a diferenciarlos, ¿sí? Entonces, los contamos. Telógeno, en un corte transversal, paso una foto muy bonita de la doctora Sonia Pérez, ha involucionado todo el folículo, quedó aquí el músculo erector, en el promontorio, hasta ahí llega el folículo y la queratinización es triquilemal y el pelo que queda ahí es el pelo que nosotros vemos en telógeno cuando queda en la almohada. Cuando nosotros todos los días botamos 100 pelos, que es lo normal, botamos pelos de esta característica que parecen un aplicador de algodón o una porra en la terminología americana. Cortes de la unidad germinativa telógeno, que me preguntaba ahora Elizabeth, las marcianitos que digo yo del Atari, o los asteriscos, o las estrellas de mar, o las medusas, y distintas formas. Bueno, diferenciarlas porque indican telógeno. Las estelas foliculares, ahí las vemos. ¿Qué es la estela folicular? La estela folicular es lo que queda residual, ¿sí? De un folículo piloso que está en telógeno o que se miniaturizó. No podemos, por la estela folicular, saber qué es lo que estamos viendo. Yo no sé si eso es telógeno o si es miniaturización. Sé que es estela folicular. Sé que hay un folículo piloso. No es cicatriz. Eso es vaina pilosa y por ahí va a volver a crecer el pelo cuando vuelve y cicle a anágeno. Cuando lo polarizamos, no hace refrigencia porque no tiene cicatriz. Esto es muy importante tener en cuenta
Porque en las alopecias cicatriciales, como esta que vemos aquí, que es un líquen plano, ¿sí? Cuando hacemos cortes muy profundos, vemos esto. Y esto no es una estela folicular. Esta es una cicatriz folicular. Esas cicatrices foliculares, como su nombre lo dice, son cicatrices y denotan tejido cicatricial. Aquí lo vemos en la parte profunda de un líquen plano pilar y, ojo, a veces es lo único que queda de un líquen plano pilar. Grábese esta imagen, porque a veces en las alopecias frontales fibrosantes que nos envían, lo único que alcanzamos a ver es eso, cicatrices foliculares. Y hay una clave muy importante aquí para el líquen plano pilar, así no tengan casi infiltrado, y es que el colágeno entre cicatriz y cicatriz folicular es normal. Este colágeno es totalmente normal, ¿sí? Y hay anexos ecrinos. Esto no es un lupus. El lupus no respeta anexos ecrinos. Pues esto es un líquen plano pilar en una fase cicatricial. Se puede uno ayudar con la luz polarizada y se va a dar cuenta que en esas cicatrices foliculares hay colágeno cicatricial. Colágeno cicatricial que sí es refrigerante. En los cortes verticales, mucho más. Muy bien. Es difícil ponerse de acuerdo sobre qué es normal en un pelo, ¿sí? Antes de eso, la doctora Elizabeth Boll hace una pregunta. En un corte transversal de piel cabelluda normal, ¿cuántos folículos pilosos debe haber normalmente? Esa es la pregunta del millón. Ya te la respondo, Elizabeth. Dame 2 o 3 diapositivas más y caemos en eso. Como podemos ver en estas fotos, la normalidad es muy variable, ¿sí? Es supremamente variable, entonces definir la normalidad, cuántos folículos pilosos en consecuencia ha sido muy difícil. Vuelvo a la foto de mi hija. Una de las características que dijo ahora Marcela de mí es que nunca me río. 2, que siempre ando con una cámara de fotografía. Entonces siempre que hablo o hago cualquier cosa tomo fotos. Esta es una foto de mi hija que me había consultado que porque estaba cayendo el pelo. Yo le contesté que siquiera él estaba cayendo. Esa fue la mirada que me dedicó cuando le di esa respuesta. No fue muy agradable, ciertamente, pero es cierto, es decir, para lo que ella quiere más pelo, y yo le dije, no, pues siquiera se le cae porque tiene más pelo, imagínense cómo sería. La mayoría de la gente no está contenta con el número de cabellos que tiene o la calidad de lo que tiene. El diámetro de los pelos es muy variable según la raza. Miren esta imagen y verán que es muy característica. Los individuos de origen caucásico tienen el diámetro menor en sus folículos pilosos. En cambio que los individuos de origen caucásico y africano tienen el diámetro mayor. Y eso exactamente va a ser al revés cuando respondamos la pregunta de los folículos pilosos que tiene un individuo en una biopsia de 4 milímetros. Estos son estudios no muy bien hechos y no muy bien controlados, pero son muy ilustrativos. Aquí podemos ver que los folículos, el número de folículos pilosos, el número total de folículos pilosos en un individuo de origen caucásico es mayor que cualquiera de los otros grupos. Son los más delgaditos, pero es la mayor cantidad. En cambio, en los asiáticos, ¿sí? Y en los africanos, el número de folículos pilosos, así sean más gruesos, es mucho menor. ¿Qué ilustra esta imagen? Que es muy importante. Varía mucho técnicamente de un lugar a otro. Hay cosas que son muy constantes, ¿sí? Pero hay cosas que son muy variables. Por ejemplo, la relación de anagen-telógeno es muy constante, pero la relación de pelos terminales a vellos es muy variable de un grupo a otro. Entonces, yo les diría que ustedes deberían hacer en sus sitios
en que trabajan sus propias tablas de lo que es normal. ¿Sí? Se puede hacer haciendo estudios en la biopsia de región occipital, como son estos, o más mejor, como decían mis hijos pequeños, haciéndolo en cadáveres. Nosotros lo hicimos en cadáveres y obtuvimos que nuestros promedios es como una mezcla, muy de lo que es el promedio nuestro étnico. Pues importante este dato, importante esta tabla, que la tengan en cuenta de lo variante que es eso. Finalmente sigue el reporte es el informe final, nosotros hacemos conteos en los casos en los cuales tenemos que hacer estudios comparativos de una alopecia androgénica. Miren que en el corte de la grasa ya uno ve que hay muy poquitos folículos, algunos miniaturizados, y lo que hay es estelas. Y ya uno se da cuenta que hay un problema. Otro de una líquen plano pilar, muy fácil de diagnosticar, y miren en el fondo como vemos no estelas sino cicatrices foliculares, y otro de un paciente con trastornos del tallo folicular. Muy bien, entonces ya después de haber visto todo eso, vemos un poco en la patología. No sé si tendremos tiempo, Marcela. ¿Qué opinas? Sí, adelante, Rodrigo. Tienes Bueno, todavía 20 minutos, 18. Bueno, si el auditorio aguanta, me parece bien. Si no, podemos hacer una segunda parte después. Bueno, entonces entremos en la patología. Miren todo el camino que tuvimos que transcurrir para empezar a entender esto. Entonces, la clasificación de las alopecias, ustedes la conocen, cicatriciales, no cicatriciales. Para que te entusiasmes, dice Claudia Montoya, excelente conferencia. Entonces, para que le sigamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, alopecias cicatriciales, alopecias no cicatriciales, con los parámetros que ustedes conocen. Esa clasificación es imperfecta, como vamos a ver más adelante. Algunas cicatriciales, algunas no cicatriciales me mandan una pata, por decirlo, un pseudópodo a las cicatriciales, algunas que se pueden volver cicatriciales, y algunas clásicamente cicatriciales pueden ser reversibles, eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la clasificación de las alopecias cicatriciales que más adelante vamos a ver cuando hablemos del tema. Y esta es una clasificación de las alopecias no cicatriciales primarias. Ojo con ese término que ha sido muy criticado porque algunas cosas realmente no son tan primarias, pero esto es la clasificación clásica que hay al respecto. Pero como les dije, acepto que es una clasificación que es deficiente y que tiene sus problemas. Los parámetros que ustedes también conocen de alopecia no cicatricial, no hay cicatrización en general, los ósteos foliculares se ven en la dermatología, no hay inflamación, en la mayoría hay regresión, y yo le agregué esto, se diagnostican con relativa facilidad con el dermatoscopio y no requieren biopsia, ¿sí? Esto que conduce a que ya casi no veamos biopsias de alopecias no cicatriciales fáciles. Es decir, ya no nos llega nada fácil, sino que toman biopsias de alopecias no cicatriciales cuando hay problemas. ¿Cuándo hay problemas? Cuando el diagnóstico inicial no fue, cuando el paciente no responde al tratamiento, etcétera. Y cuando hay algún problema. Entonces, y generalmente esas biopsias ya vienen tratadas. Los pacientes ya han sido infiltrados, pues tenemos, bueno, aquí está esa diapositiva. Y en general tenemos dificultades porque vemos ya biopsias muy manipuladas. Entonces hay que estar muy al que la alopecia areata que vamos a ver no va a ser la alopecia areata que aparece, sino que es una alopecia areata que ya tiene varios centímetros de triamcinolona jugando ahí durante muchos meses. Entonces la cosa cambia, eso también lo vamos a ver. Alopecia androgénica, la imagen clásica, nadie toma una biopsia de esta paciente. ¿Para qué? Nunca se tomará una biopsia de una paciente tan clara. Se toma biopsia cuando vemos las características
las que mencionamos anteriormente, igualmente en esta otra paciente con un clásico patrón viene con un clásico patrón masculino y una dermatoscopia que no necesita corroborar con biopsia. Pero a veces, como les digo, se toman biopsias. Si se van a tomar biopsias de una alopecia areata, vuelvo y repito, 2 biopsias, cada una de 4 milímetros. Una del área afectada y otra del control, un control que necesitamos los patólogos para ver el proceso de microproducción. O si hay telógeno o lo que sea de área occipital. El patólogo las tiene que procesar de igual manera, no las vaya una vertical y otra horizontal, porque no se puede comparar, eso es comparario, no comparativo. Yo puedo comparar, y comparar quiere decir igual. Pues para comparar ambas cortes horizontales, importantísimo, nosotros tenemos la suerte de tener un grupo de tricólogos muy buenos, casi siempre nos mandan información muy detallada. Si necesitamos fotos clínicas y dermatoscopia nos la suministran. Igualmente, el informe del patólogo puede ser cuantitativo. Lo que les decía ahora, desde los cortes más profundos, estos son 2 pacientes, nos estamos dando cuenta que hay problemas. Es decir, vemos folículos terminales. Uno dice, que todos son terminales. Sí, claro, todos son terminales. Pero hay unos huecos enormes que no tienen folículos. Y si uno va a ver lo que hay, es estelas foliculares. Pues aquí hay estelas foliculares. ¿Cuál será el origen de esas estelas foliculares? Usualmente es una alopecia androgénica. ¿Sí? Pues vamos cortando más arriba en esta coloración de azul de toluidina y vamos viendo, este es el contorno occipital que es normal y esta es la zona frontal, que esas estelas foliculares se nos van convirtiendo en folículos miniaturizados, muy pequeñitos. Pues el diagnóstico de alopecia androgénica es muy fácil, lo que ocurre esquematizado y comparado con el otro lado en que la mayoría son folículos terminales. En realidad, el diagnóstico no es muy fácil cuando tenemos las dos. Otro caso de una alopecia androgénica, aquí la miniaturización es también muy evidente. Hay muchos folículos, pero la mayoría son muy pequeñitos, prácticamente no se ven. Las alopecias androgénicas, a veces muy recalcitrantes, como esta y esta, una coloración de triptónico, se pueden empezar a ver como alopecias cicatriciales. Se confunde uno porque el colágeno del cuero cabelludo es muy grueso. Es un colágeno supremamente grueso. Uno tiene colágeno muy grueso en cuero cabelludo y espalda. Pues a veces en dermatopatología nos confundimos y vemos cicatriz o vemos morfea donde no hay, resulta que el colágeno es así. Pues no es una alopecia cicatricial. Aunque hay la discusión de que clínicamente se comporta como una alopecia cicatricial, es decir, no hay respuesta al tratamiento y el paciente es un calvo socrático. Sería discutible si es una cicatriz o no. Bueno, Rodrigo, sí. Pregunta Elizabeth Boll, ¿cuál es la utilidad del azul de toluidina? Y antes de que contestes, la doctora Isabel Arias de México, la doctora Rosaelba Benuto de México, te felicitan por tu conferencia, lo mismo que la doctora Catalina Cuellar. Bueno, muchas gracias. Azul de toluidina. El azul de toluidina es muy bueno para ver la vaina radicular interna. No se necesita, no hay que hacerlo. Pero las imágenes se ven muy bonitas, ¿sí? Se ven así como estas. Ve uno la vaina radicular interna muy bien dibujada. Sabe uno muy bien. Pero como les dije, realmente uno lo ve pues, prácticamente lo mismo con hepatosílica. ¿Sí? Rodrigo, pregunta la doctora Yamile Corredoira, ¿qué técnicas se piden de rutina para una biopsia de piel cabelluda que hace el de rutina? O sea, ¿cuáles tus tinciones de rutina? Y Elizabeth Boll dice, bellísimas fotos. Bueno, a ver, uno hace coloraciones especiales en biopsias de pelo, en la mayoría de los casos, para que le diga que son bellísimas fotos. ¿Sí? No se necesita.
quedan mucho más bonitas y didácticas para la presentación. Pero sí hay circunstancias en que sí se deben hacer coloraciones especiales, particularmente PAS. ¿Cuándo hago PAS? Cuando hay infiltrados inflamatorios de tipo neutrofílico. ¿Sí? Yo ya he visto que se han pasado entidades inflamatorias, sobre todo micóticas, y se confunden a veces con alopecias cicatriciales neutrofílicas muy supurativas. Pues no sobra en esos casos nunca hacer un PAS y una plata metenamina. No hacemos coloración para sífilis habitualmente porque es difícil de interpretar y porque como la sífilis es ya tan rara, se diagnostica tan relativamente fácil con pruebas serológicas, la mayoría de los laboratorios no tienen muy buena experiencia. Entonces, cuando le mandan a uno la coloración para sífilis, uno siempre queda con la duda si quedó bien hecha o no. Mire el control. A mí no me gusta mucho. Si tengo sospecha de sífilis, más bien hablo con el clínico y que le haga las pruebas serológicas respectivas. Continuamos con esta biopsia que es de una alopecia androgénica. Antes, dos observaciones, Rodrigo. Sí. La doctora Isabel Arias de México dice, ¿ha observado asociación de líquen plano con carcinoma vasocelular en la piel cabelluda? Esa es una. Y el doctor Jorge Ocampo quiere preguntar los cambios histopatológicos que se observan con el tratamiento, ya sea minoxidil tópico u oral, o finasterida intralesional o con microagujas en la alopecia androgenética. Bueno, a la primera pregunta no he visto asociación de líquen plano en cualquiera de sus formas con carcinoma vasocelular. No. Personalmente no lo he visto. Líquen plano se asocia con alopecia androgenética. Si hemos visto pacientes con alopecia androgenética durante muchos años que efectivamente, pues si no les habían tomado biopsia muchas veces, hacen un agravamiento e inflamación. Y muchas veces resulta ser una líquen plano en patrón de distribución. Y a la pregunta del doctor Candini, desafortunadamente no le tengo respuesta. No sé cómo serán los cambios asociados con el uso de finasterida. No tengo respuesta para eso. Muy bien, esta biopsia. Fíjense que hay unos folículos pilosos pequeños, ¿sí? Están miniaturizados. Ahora, ¿por qué los vemos tan oscuros? Porque estos son bulbos pilosos. Los folículos se fueron muy arriba, entonces vemos el bulbo piloso y aquí, para hacerles énfasis en algo, tengan muy en cuenta que eso se parece mucho a un folículo en telógeno. Entonces, a veces puede ser difícil diferenciar un telógeno de un bulbo piloso de un folículo miniaturizado. ¿Cómo se resuelve eso? Con cortes seriados, cortes sistemáticos. Bueno, esta es una foto que me tomó un residente hace tiempo de nosotros cómo hacemos los conteos. Los hacemos sobre fotos, ¿sí? Eso hacerlo en el microscopio cansa mucho. Es horrible. Entonces, hacemos una foto y sobre la foto hacemos los conteos de folículos pilosos. Estos son los informes que hacemos con los conteos y ya. Problemas que hay con el diagnóstico histológico de las alopecias androgénicas. Yo diría que el principal problema es esto, la biopsia. Se toma una sola biopsia, entonces uno puede hacer el diagnóstico de alopecia androgénica en una sola biopsia. Pero siempre queda uno con qué está pasando en la zona occipital. ¿Sí? ¿Será que esto es una alopecia areata incógnita? Es decir, porque si tiene cambios en la zona occipital es muy probable que se haga el diagnóstico. O se toman dos biopsias del área afectada y no se toma control. Es el mismo problema de la primera. O se toman dos biopsias, una del área afectada y la otra del área occipital, y en el laboratorio, error frecuente, una se hace horizontal y otra vertical, porque el doctor Restrepo dijo que era una mezcla muy buena. Sí, esa mezcla es muy buena. Esa mezcla es muy buena en alopecias cicatriciales, en otros tipos de alopecias, pero aquí hay que hacer los cortes igual. ¿Sí? Marce, no sé si seguimos, ya está como tarde. ¿Qué opinas? 2 minutos más, espérame. Aquí hay una
hay una pregunta. La doctora Sonia Ocampo dice, cuando estamos entre una AGA, alopecia, ¿qué será? AGA, androgenética. Entre una alopecia androgenética y una alopecia fibrosante en patrón androgénico, ¿recomienda tomar 2 biopsias de la misma área o mejor tomar una de la región afectada y una occipital? Buena pregunta, y yo nunca me la había hecho. Generalmente ese problema lo solucionamos, yo lo he solucionado yo, porque los dermatólogos me dicen, ve, tengo este paciente, la situación que decíamos ahora, tengo este paciente que tiene una alopecia androgénica. ¿Ya va a terminar? ¿Perdón? Bueno, es un paciente que tiene la historia de eso, ¿sí? Entonces, que generalmente es muy fácil. Vemos la biopsia y lo que vemos es un líquen plano pilar. Ahora, no me había llegado la situación de entrada, es decir, de que un paciente se presente de esa manera. Yo siempre los he visto que se presentan como alopecia androgenética y después líquen plano pilar. Creo que sí, la biopsia de control ayudaría en ese caso, porque ayudaría a uno a definir mejor el cuadro histológico. Rodrigo, ya son 2 minutitos para que sean las 11 y como es otro tema, si quieres ya lo dejamos para dentro de 8 días. La doctora Sonia da las gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y la doctora Liliana Eugenia Muñoz García, doctor Restrepo, signo de admiración, excelente conferencia, muchísimas gracias. Entonces... Bueno, si quieres, les gustó, si quieres, estuvo buena la conferencia. Sí, los espero entonces dentro de una semana. En una semana a la misma hora, ¿te parece? A la misma hora por el mismo canal. Por el mismo canal. Y la misma metodología, me parece que las preguntas son muy importantes. Lástima al doctor Jorge Ocampo que no le respondí la pregunta. Estoy aquí pensando, me tiene aquí la cabeza funcionando, pero sí no tengo respuesta para él en este momento. Yo sí he leído artículos, pero son experimentales, sobre todo en mujeres, tratando de ver por qué en las mujeres no hay una tan buena respuesta a los medicamentos que se utilizan en el hombre, ¿sí? Pero no sabría dar la respuesta. Más felicitaciones de la doctora Elizabeth Boll, del doctor Ricardo Rojas, de la doctora Ana Garrido, de la doctora Isabel Casas, que nos manda además un abrazo, y nosotros también, del mismo doctor Jorge Ocampo, que no le hayas resuelto nada, de la doctora Patricia, del doctor Gabriel Casas y de la doctora Sonia Ocampo. Pues muchísimas gracias. Seguimos hablando de pelo si quieren en 8 días, misma hora a las 10. Y pues pondremos al doctor Rodrigo Restrepo a investigar para que le conteste al doctor Ocampo. Un fuerte abrazo, Rodrigo. Bueno, chao. Gracias a todos. Gracias, Roreste. Gracias, nos vemos.